Nadie ha logrado el éxito sin creer en sí mismo, sin pensar en grande. Nuestros pensamientos determinan en gran parte nuestra realidad. Por tanto, para modificar esa realidad no tendría que ser frustrante. El camino es cambiar nuestros pensamientos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegan las personas exitosas a tener tantos triunfos en sus vidas? ¿Cómo es que personas comunes y corrientes como el científico Nikola Tesla son capaces de crear inventos? ¿Cómo existen enormes monumentos como la Torre Eiffel, el Burj Khalifa de Dubái, el Taj Mahal? ¿Acaso son productos de la casualidad? ¿Cómo es que algunas personas están sumidas en la pobreza, mientras que otros visionan grandes cosas y como consecuencia de ello lo logran? Si este video ha llegado a ti, no es una coincidencia. Es momento para que hagas un cambio de perspectiva. Ya no dejes tu futuro a la casualidad, al gobierno, a tu empleador y comienza a adoptar el secreto que ha hecho crecer a las grandes leyendas. Mira este video hasta el final. Conoce este secreto y cómo aplicarlo. Empecemos. Algunas veces nos vemos estancados en nuestras vidas, parece que el mundo no nos deja alternativa, y los contratiempos diarios hacen que nos alejemos cada vez más de nuestros sueños. Aquí te enseñamos la solución y las prácticas para que tengas éxito en todo lo que te propongas. Quédate atento y toma nota. ¿Qué hace a las personas exitosas? No es asunto de inteligencia, educación o suerte. El umbral que abre la puerta a lo grande es creer en uno mismo. La confianza en que se puede tener éxito. Hace 55 años se publicó el libro La magia de pensar en grande, un método único para engrandecer tus proyectos y lograr el éxito. The Magic of Thinking Big. El autor de este esclarecedor texto nos revela el secreto para alcanzar todo lo que nos proponemos. David Schwartz, escritor de este libro, lanzó al mundo una verdad enigmática donde nos contesta preguntas que tal vez tú ahora mismo te estás haciendo. Aquí te daremos las bases y los datos claves a través de ejemplos y situaciones cotidianas. Lo primero que nos comenta Schwartz es el principio de que la solución está en nosotros mismos. Y con el simple hecho de estar viendo esto, ya comenzaste con el primer paso para el tan añorado cambio. Teniendo en cuenta esto, demos inicio. Schwartz nos da 12 pasos prácticos para que los pongamos en acción. El primero de ellos es confiar en todo lo que puedes lograr. Nuestros pensamientos transforman nuestra realidad y el mundo a nuestro alrededor. Una actitud positiva hacia nosotros mismos hará un gran cambio. Recuerda, la confianza es contagiosa. Cree, realmente cree que podría ser capaz de mover una montaña. No muchos creen que serían capaces de hacer eso, así que, como resultado, no muchas personas lo hacen. Creer no es cuestión de suerte. El tenerte confianza y tomar el control de hacer las cosas te hará salir de tu zona de confort y la percepción de las personas a tu alrededor cambiará. Evita los pensamientos negativos que te hacen creer que no puedes y no dejes que tu entorno o aquellas personas a tu alrededor te hagan sentir lo contrario. Ten en cuenta que la confianza te ayudará a tomar la iniciativa y qué mejor ejemplo que explicártelo con historias. Un hombre dedicó muchos años de su vida a una carrera que, a pesar de sus esfuerzos, lo tuvo estancado en un mismo lugar mientras varios de sus compañeros lograron tener mucho éxito. Analizó su desempeño y el de sus compañeros exitosos y comprendió que la diferencia estaba en la iniciativa y que evidentemente él no tenía. Así también, una joven inexperta que poseía muy poco capital decidió iniciar su propio negocio y mostró una gran iniciativa al hacerlo. Tanto creyó en sus propias habilidades que logró atraer a inversionistas que le permitieron concretar sus sueños. Esto se debe a que, a medida que uno mismo empieza a creer que puede lograr lo que se propone, el poder creativo de la mente se libera. Y es posible la concentración mental necesaria para encontrar las estrategias para conseguir los objetivos. Entre más crees en ti mismo, más poder creativo se libera en ti y más te acercas a los objetivos que te parecían inalcanzables. Tu nivel de creencia debe armonizarse con la dificultad de la tarea en la que estés o que vayas a desempeñar. Entonces, continuemos con el segundo paso.
tener un pensamiento creativo. No solo creer en ti mismo te dará el éxito, es necesario hacer algo al respecto. Toma acción. Una mente activa aprende de todo. Y cuando empieces a ver tu vida como una cantidad de oportunidades diferentes, podrás llegar a soluciones innovadoras. Aprende de todo. El conocimiento es poder y posibilidades. Pero ojo, no es memorizar solo para aprender. La memorización endurece nuestro cerebro. El pensamiento crítico lo flexibiliza. David Schwartz. Ya tenemos confianza y pensamiento creativo. El tercer paso para este proyecto es estimular el paso número 2. Tomar acciones para estimular el pensamiento creativo. Y para lograr hacer esto debemos tomar en cuenta 3 acciones. Estar abierto a nuevas ideas, aprovechar las oportunidades y reflexionar sobre cómo puedo hacer mejor mi trabajo. Quizá ahora mismo se preguntarán, ¿pero cómo hago eso? Comencemos con tu rutina. Diversifica tu círculo social. Las personas que hacen cosas diferentes a ti o que tienen otras profesiones expandirán tu manera de ver el mundo. Rodéate de personas diferentes y que admires. Aprende de ellos y toma sus consejos. Si estas nuevas fuentes te desafían y te hacen salir de tu caparazón, significa que vas por buen camino. El cuarto paso en este sendero para alcanzar el éxito es eliminar los pensamientos negativos. En las películas de Star Wars nombran mucho este paso, ya que hay que abandonar los pensamientos negativos que son generados por el miedo. En la vida hay muchas cosas que nos generan miedo a diario. Las noticias con eventos tristes, la publicidad con sus estándares de vida, personas negativas que nos rodean o la política. Esta serie de situaciones nos llevan a pensar muchas cosas y podemos escuchar en nuestra mente a la hora de iniciar un proyecto nuevo frases como «Estás loco, eso es imposible, es inalcanzable». Repetirnos constantemente este tipo de cosas ha generado en nosotros un hábito y por eso no es tan difícil salir de ese estado mental. El miedo es nuestro enemigo. Para iniciar algo nuevo, deshazte de las frases y miedos comunes que te cohíben a hacer lo que quieres. Las personas suelen decir y dar excusas tales como «Mi salud es mala, soy demasiado joven o demasiado viejo, no tengo la suerte de otras personas». Esto es una enfermedad, es excusitis, y es la que lleva al fracaso. Pero ¿cuál es la cura? Pensar en positivo a diario. Ya llegamos al quinto paso. Pensar en grande, yo soy importante. Si de todos modos vas a pensar, pues piensa en grande. Trump. Suena raro, lo sabemos, pero este concepto va más allá. No basta con solo creer que somos importantes, hay que trabajar en ello. Ten en cuenta que no estamos diciéndote que hay que ser arrogante. La arrogancia es todo lo contrario a lo que nos referimos. Generalmente las personas arrogantes son las que más inseguridades tienen y las ocultan detrás de estas barreras. Cuando te sientes importante y lo eres, nos damos cuenta que todos los demás también lo son. Ahora, para lograr esta actitud de vida, podemos hacer lo siguiente: arreglar nuestra apariencia personal y la forma en la que nos presentamos ante los demás. Esto es esencial para sentirnos a gusto con la imagen en el espejo. Segundo, reconocer que tu trabajo es importante y vital como el de cualquiera. Había una vez 3 albañiles. Uno se veía a sí mismo poniendo ladrillos, otro ganando el salario mínimo, pero el tercero se veía a sí mismo construyendo la mayor catedral conocida por el hombre. Pasó el tiempo y los 2 primeros albañiles continuaron poniendo ladrillos y obteniendo el salario mínimo. El tercero avanzó hasta lo más alto de su carrera. Así que cuando nos reconocemos como importantes, el entusiasmo por nuestra tarea aumenta y nos llena de alegría. Y por último, y no por eso menos importante, aumenta tu entusiasmo. Para lograrlo, practica venderte a ti mismo. Escribe en un papel el por qué deberían contratarte. Nombra rasgos sobresalientes de ti mismo y cómo resaltas sobre los demás. Guarda este papel y léelo cada día en voz baja. Puedes agregar más cosas a tu lista, y esto reforzará a un 100% tu autoestima. El paso número 6 es: la actitud habla sin necesidad de palabras. Las acciones y no acciones hablan por ti. La comunicación no verbal dice mucho más de nosotros que nuestras propias palabras.
Recordemos que durante millones de años, nuestros antepasados se comunicaban sin palabras. No existía el lenguaje como lo conocemos. El éxito de la comunicación dependía de la mutua comprensión de los gestos, de la postura del cuerpo, de las expresiones faciales y no de palabras u oraciones. Así logramos entablar conexiones con otros seres humanos. Míralo de esta manera. Las acciones son el reflejo de nuestros pensamientos. Séptimo paso. El entusiasmo genera positividad. Te ponemos un ejemplo. Cuando hablas por teléfono, el tono de la persona que te contesta y con la que estás conversando influirá bastante en tu ánimo. Si su hola es energético, la conversación va a ser fluida y alegre. Pero si al contrario, el interlocutor habla con fastidio, tú vas a contestar igual. Entendemos a la perfección que ser positivo todo el tiempo no es tarea fácil. Pero, ¿realmente qué tan difícil es? A decir verdad, es muy simple. Y puedes comenzar con pequeños pasos. Conoce a fondo el tema que te ocupa en el momento. Apasionate con él hasta el punto de volverte un experto. Lo otro que puedes hacer es dar buenas noticias. Muy fácil, ¿cierto? Ya estamos en la recta final. El paso número 8 es: el respeto a los demás es parte del camino al éxito. ¿Te acuerdas de que si tú eres importante, los demás también? Esa es la base de esta idea. Todo el mundo puede ser fundamental y el respeto puede abrirte muchas puertas. Ten en cuenta que para lograr tus objetivos vas a necesitar la ayuda de los demás. El triunfo de una persona depende de los que también ayudaron a ese éxito. No estamos solos y, como dijo John Ford, ningún hombre es una isla. Tomemos de ejemplo al expresidente estadounidense Lyndon Johnson. Él memorizó los nombres de todos los que trabajaban en su entorno y los felicitaba frecuentemente cada vez que obtenían un éxito, por más pequeño que éste fuera. Lo que este tipo de acciones nos enseñan es a actuar en voluntad a los demás. La empatía. Cuando te pones en los zapatos del otro, lo entiendes y lo respetas. Continuando, seguimos con el paso número 9. Ten un ambiente de la más alta calidad. Esto es el mejor alimento para nuestra mente, algo así como somos lo que comemos. La forma en la que pensamos es proporcional a nuestro entorno, o sea, los lugares, trabajos y personas que nos rodean todos los días. Esta influencia comienza en la juventud, en donde las ideas se incrustan en nuestro subconsciente y nos condicionan negativamente, impidiendo que progresemos. Sin embargo, hay personas que se niegan a admitir que lo negativo les impide soñar. Son los que a medida que crecen transforman sus sueños en acciones. El Dr. Schwartz estima que es un 2 o un 3% de la población mundial. No permitas que estas reacciones extrañas dañen tus sueños futuros. El paso número 10. Piensa literalmente en grande. Los exitosos hacen lo imposible posible. Es bastante frecuente escuchar que hay dos tipos de personas en el mundo: los exitosos y los fracasados. Esto no es una categorización para hacernos sentir mal, es una introspección en lo que es un fracaso. El éxito no se consigue sin contratiempos. En cada camino hay piedras que dificultan nuestro viaje, pero es la forma en cómo las superamos la que nos da el triunfo. Trata de pensar en cada obstáculo o derrota como una oportunidad de aprendizaje. Tropieza, cáete duro, pero levántate y aprende de ello. Para casi terminar, tenemos el paso número 11 de nuestro video. El momento de hacer es el ahora. Existen personas activistas o pasivisionistas. Como dirían nuestras abuelas, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ahora es la palabra mágica del éxito. Redoble de tambores, por favor, y ya para terminar, presentamos el último paso para el éxito. El futuro exitoso se logra a través de establecer metas y actuando. Visualiza, sueña y comienza. Ponte objetivos diarios que vayan en pro a tu meta. Es necesario establecer metas en todos los ámbitos de nuestra vida: familia, trabajo, círculo social. Todas estas áreas están interconectadas. Establece metas a corto y largo plazo. Las primeras nos mantendrán en el camino evitando desviarnos, y las segundas mantendrán nuestra mirada en el horizonte, al que definitivamente queremos llegar. Ambas nos darán esa energía que necesitamos.
Una vez que hemos ideado la meta, debemos elaborar un plan para el éxito, en el que constarán los pasos que necesitamos tomar, cómo los tomaremos y cuándo esperamos ver resultados. Basaremos nuestro plan en las actitudes y estrategias empleadas por la gente exitosa. Observemos a nuestros modelos, a nuestros ídolos, imaginemos cómo lo hicieron. Surgirán obstáculos, seguramente. No desistiremos en el camino, analizaremos las causas del problema, revisaremos qué salió mal y entonces lo superaremos y continuaremos hacia adelante. Con este y los demás pasos ya estás listo para pensar en grande y lograr lo imposible. Que pensar en grande sea parte de tu código, sea una nueva norma en tu vida. Cuando la gente pequeña trate de empujarte hacia abajo, piensa en grande. Cuando ese "no he conseguido lo que necesitaba" se deje sentir cautelosamente en ti, piensa en grande. Cuando una disputa o inarmonía parezca inevitable, piensa en grande. Cuando te sientas derrotado, piensa en grande. Cuando el romance comience a marchitarse, piensa en grande. Y cuando sientas que tu progreso en el trabajo va despacio, piensa en grande. Si te gustó este video, déjanos tu reacción y coméntanos qué te pareció. Queremos escucharte. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete a nuestro canal y muy pronto subiremos más videos para ayudarte en cada momento de tu vida. Gracias y hasta la próxima.